Estamos con el siguiente invitado, me refiero a José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Un gusto estar con ustedes en el living. Bueno, vamos a estar hablando de algunos temas de actualidad. También nos trajo su libro. Me imagino que habrás estudiado un montón para poder desarrollar este libro que repasa estos 100 años de la Corte Electoral en Uruguay, sí. ¿no? Tuve que leer muchísimas actas de la Asamblea General desde 1923 y las actas de la Corte Electoral también. Claro. La ventaja es que las actas de la Asamblea General están online, en la página web del Eso Parlamento. te iba a preguntar, ¿fue de fácil acceso? La verdad que yo no sabía, concurrí a la biblioteca del Palacio Legislativo a hacerme de las actas y me dicen, pero usted sabe que están... Digitalizadas. Hay una pestaña en la página web del Parlamento, biblioteca, y allí podés acceder a todas las actas del Parlamento, en cualquiera de la Asamblea General, Cámara de Representantes, senadores, Comisión Permanente, etc. Bien. Así que bien práctico. Y es bien interesante porque de alguna forma uno tiene como allí un repaso también, me imagino, que de lo que es la historia contemporánea, ¿no? El libro en realidad empieza con lo que es es muy rica la historia electoral de Uruguay. De hecho, nuestra primera ley electoral es anterior a la Constitución de 1830, que se juró el 18 de julio y la ley es del mes de abril de ese año. Y bueno, fue muy rica durante todo el siglo XIX, después el libro repasa un poco toda esa historia, que sirve de antecedente de lo que fue la Corte, ¿no? Que tiene particularidades únicas en lo que hace a organismo electoral en el mundo, ¿no? Bien. Y bueno, después el proceso de su formación, el pacto que llevó a su creación en 1924, su instalación en enero del 24, en el Cabildo de Montevideo, ahí empezó a sesionar la Corte porque no tenía sede, estaba todo por hacer. Claro. Y tenía un año para organizar los nuevos registros cívicos, porque había elecciones en febrero de 1925 y había que hacerlas bajo la nueva normativa. Así que bueno, fue un año intensísimo trabajo, el año 24. Y bueno, y después bueno, el libro repasa un poco la historia de la Corte hasta el presente, a partir de sus integraciones, ¿verdad? Las 16 integraciones que a lo largo de estos 100 años la Corte ha tenido. Bien, bien interesante. ¿Está disponible en las librerías? Está en venta en todas las librerías, es de Ediciones de la Banda Oriental, y se enmarca en el marco de las actividades que estamos organizando para celebrar los 100 años, que empezamos el próximo 9 de enero, martes 9 de enero, en una sesión solemne abierta en el Cabildo de Montevideo, que como digo fue la primera sede provisoria de la Corte Electoral. En el mes de marzo seguimos con una actividad académica en el Palacio Legislativo, está previsto también una sesión solemne en la Asamblea General. Se va a lanzar un sello conmemorativo por parte del Correo, el Banco Central va a emitir una moneda conmemorativa también. Y bueno, tenemos otro seminario para el mes de junio, en ocasión de las elecciones internas. Va a haber una serie de actividades para recordar y celebrar el acontecimiento. Está muy bien. Bueno, hablemos un poco de actualidad, hablemos de la participación de la Corte Electoral en el medio de esta discusión que se está dando en el marco por esta nueva ley de financiación de los partidos políticos, que recordemos todavía no ha sido aprobado. Allí hay una diferencia, sobre todo una resistencia por parte del Partido Nacional. La Corte Electoral fue convocada, concurrimos en 2 ocasiones a la Comisión Especial, en el año 2020 y recientemente, ahora hace unas semanas atrás, ya a opinar sobre este proyecto que fue el que se votó la semana pasada en la Cámara de Representantes. Habíamos sido convocados en la legislatura anterior, ustedes se acuerdan que se discutió este tema, finalmente no se llegó a los votos para aprobar una modificación de las leyes que ya existen, ¿verdad? Nosotros ya tenemos una ley de publicidad electoral y una ley de financiamiento de los partidos políticos. Lo que hace este proyecto de ley es, bueno, ajustar, modificar cosas, y ajustar ya digo, tanto en materia de publicidad como en materia de financiamiento. Se incorporan las elecciones internas, está previsto el pago por voto en las elecciones municipales. Hablo de los cambios, ¿no? Sí, sí. Y está también el ingreso del Tribunal de Cuentas, ¿no? Está previsto exactamente la intervención de otros organismos a solicitud de la Corte Electoral, que va a seguir siendo el órgano rector, de acuerdo a lo que se está proponiendo en esta materia. Pero, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, la Corte le debe remitir los estados contables de los partidos políticos para que los vise y eventualmente los audite, como también la Corte va a trabajar con la URSEC en todo lo que tiene que ver con la verificación de las pautas, los minutos de publicidad y demás, ¿no? Porque si la no fiscalización, es muy difícil. pero que lo va a hacer la URSEC, ¿verdad? Claro. ¿Eso lo ven positivo, el ingreso de otros organismos, por ejemplo el Tribunal de Cuentas, para hacer esas auditorías, ese control? Lo que reclamó la Corte Electoral en sus 2 comparecencias, o en sus 3 comparecencias, si tenemos en cuenta la legislatura anterior,
fue que siguiendo la lógica del sistema electoral uruguayo en donde todo se concentra en la Corte Electoral, porque eso es una particularidad que releva el libro, precisamente. La Corte lleva el registro cívico nacional, organiza las elecciones y las juzga. Claro. En otros países hay hasta 3 organismos que hacen estas actividades, o 2, quien lleva el registro cívico y organiza la elección, y otro organismo que la juzga, pero no es común que un mismo organismo unifique todas estas competencias. Y el planteo que hicimos en el Parlamento fue que siguiendo esa lógica, la Corte Electoral, que ya tiene competencia en materia de tanto de publicidad como de financiamiento, del control del financiamiento, bueno, mantuviera ese rol, digamos, de central, de coordinación. Pero nos parece, vemos con buenos ojos el ingreso de organismos especializados que pueden contribuir con la Corte Electoral en los controles que la ley le manda, ¿no? ¿Pero necesitarían más recursos? Bueno, la propia ley establece que la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas solicitarán al Poder Ejecutivo el refuerzo de rubros que entiendan del caso para atender estas nuevas obligaciones, ¿no? Sobre todo porque seguramente nos va a demandar desarrollo de software o contratación de algún servicio puntual, ¿no? Zafral, digamos, pero para atender estas tareas que, como digo, no son permanentes de la Corte Electoral, sino que son puntuales a propósito en cada elección, ¿no? Con respecto a lo que vuelva del Tribunal de Cuentas, ¿ustedes van a volver a revisar eso o lo que venga del tribunal va a quedar? Me imagino que eso va a ser un poco posterior también. Una de las carencias que teníamos hasta ahora es que no contábamos con los recursos humanos y profesionales, técnicos, como para justamente hacer este trabajo que ahora la ley le encomienda al Tribunal de Cuentas. O sea que en definitiva la Corte va a tomar naturalmente lo que el Tribunal de Cuentas de la República, que es el organismo especializado en la materia, opine en ese sentido. La principal discrepancia se da también con el tema de los minutos que se le dan, ¿no? Los minutos de televisión, que en definitiva es lo que se busca por parte de los partidos, tener ese espacio gratuito para poder difundirse durante la campaña electoral. Sí, eso es un debate que excede la Corte Electoral. Nosotros aplicamos la Constitución y la ley, opinamos todas las que se nos consulta a propósito de las normas legislativas, en la medida que tengan que ver con las competencias de la Corte, ya este tema es un tema de decisión política y de acuerdo partidario. Y en cuanto a las limitaciones en lo que son los aportes de las empresas y las personas físicas, ¿esa limitación lo ven con buenos ojos? Bueno, ya existen limitaciones. Sí, pero hay un ajuste, ¿no? Ahora se ajusta más, sí. Esta ley, sobre todo por cargos. Esta ley, por ejemplo, en materia de publicidad, prevé sanciones en caso de incumplimiento a la veda electoral o a la que actualmente no existen. La Corte Electoral tiene la facultad de controlar, pero lo que hacemos es simplemente un señalamiento, no hay una sanción. Hoy la ley prevé sanciones, incluso prevé, tengo entendido en el proyecto que se manejaba cuando fuimos, vamos a ver qué es lo que se resuelve en definitiva, que la URSEC puede incluso sancionar a los canales de televisión. Y ya que hablamos un poco de la sanción, ¿qué pasa con la veda e Internet, ¿no? Bueno, nuevamente en este proyecto de ley, todo lo que es redes sociales siguen estando fuera de la legislación. Increíble. Es un tema, es todo un tema, ¿verdad? Porque hay todo un mundo allí, totalmente. Que yo creo que el problema es que no se ha encontrado la forma de controlarlo. O de limitarlo también, ¿no? Y de limitarlo. Pero de repente sancionando a quien sube la publicidad, qué sé yo, no sé. Bueno, capaz que eso todavía, si se consiguiera ese dato con precisión y seguridad, podría caber en alguna de las figuras que sancionables, digamos, ¿no? Pero a texto expreso está excluido en la ley todo lo que tiene que ver con redes sociales. O sea, la ley, este proyecto de ley se sigue refiriendo sobre todo a la publicidad en televisión. ¿Las sanciones son económicas? ¿O hay sanciones que puedan exceder lo económico? Hay sanciones pecuniarias, económicas. Y en algún caso puede haber otro tipo de sanciones. Estoy pensando en empresas concesionarias del Estado. Pero como digo, ya existen sanciones en la ley de 2009. Lo que hace esta ley es dar más... la Corte va a tener que reglamentar este proyecto de ley en caso de que se transforme en ley, obviamente. Y allí vamos a tener que reglamentarlo, como digo, porque la ley prevé que la Corte puede calificar las faltas en muy graves o leves, y en función de eso tenemos margen discrecional también de multa, del monto de la multa. O sea que esto va a requerir una reglamentación. Y en ese sentido, a nivel de recursos humanos, ¿la Corte está apta como para hacer este tipo de fiscalización, de control? Bueno, lo que prevé ahora la ley, como digo, es la incorporación del Tribunal de Cuentas, la URSEC, y eventualmente
faculta a la Corte a solicitar al Poder Ejecutivo el refuerzo de los rubros para atender la mayor demanda que se requiere. ¿Qué tanto aporta la transparencia, a tu entender, ¿no? este nuevo proyecto, teniendo en cuenta que, bueno, con todo el caso Marcet, el tema del narcoestado y demás, ha estado como sobrevolando, ¿no? Sí. Sobre todo a nivel mediático? A ver, todo lo que contribuya a mejorar los controles y a ofrecer mayor transparencia, bienvenido. Como digo, nosotros ya tenemos una legislación. Ustedes lo han visto, los partidos tienen que presentar rendiciones de cuentas, presupuestos de campaña, rendiciones de cuentas, hay limitaciones de aporte, hay prohibiciones para aportes. La Corte lo que viene haciendo es recibiendo esas rendiciones de cuentas, las revisa someramente, porque efectivamente hoy no tenemos la capacidad técnica como para hacerlo, pero las publicamos. Y también bueno, ahí está el control social, el control que hace la prensa. Muchos organismos de prensa, órganos de prensa, analizan eso y bueno, y señalan, y a veces se le consulta al partido político. Así que bueno, digo, esto en realidad contribuye a dar mayores facultades de control y de transparencia. Y en lo personal lo veo bien, creo que todos lo vemos bien. Estamos en un proceso, en un momento también que falta un mes, termina el año y el año que viene es 100% electoral. ¿Cómo está la Corte y cuál es el proceso o la etapa en la que está la Corte hoy? Hoy, bueno, hasta ayer estuvimos trabajando en la elección universitaria. Le iba a preguntar cómo estuvo la jornada. No, muy bien, ayer salió todo muy bien, no hubo inconveniente ninguno. Ustedes habrán visto que ya en la noche teníamos los resultados, están publicados en la página web de la Corte, ordenados por facultad y por orden. No recibimos ninguna denuncia en el transcurso de la jornada, o sea que estuvimos sesionando ayer, la sesión ordinaria de los miércoles, pero aparte estuvimos en sesión permanente para justamente estar siguiendo la elección, pero como digo, no hubo ningún inconveniente. Pero en paralelo, capaz que la prioridad 1 hoy de la Corte es la inscripción cívica. Tenemos plazo hasta el 15 de abril, de acuerdo a la ley, para que se puedan inscribir los nuevos votantes. Se reunieron con el INJU, ¿verdad? Al respecto. Sí, nos reunimos con el INJU, le solicitamos al Poder Ejecutivo una campaña de bien público que ustedes habrán visto que están pasando en este momento por los medios, justamente convocando a los nuevos votantes a que se inscriban. Son todos aquellos que cumplan 18 años al 11 de mayo de 2025. Todos ellos ya deben inscribirse en el Registro Cívico Nacional. Lo tienen que hacer en las oficinas electorales del departamento de su residencia, concurriendo con una partida de nacimiento y con un documento con foto, que es la cédula básicamente. No se requiere agenda, no se requiere audiencia previa, o sea que se concurre directamente y allí se los inscribe. Y bueno, esa es la gran tarea que tenemos por delante porque tenemos un plazo, que es el 15 de abril. El 15 de abril del año que viene siempre sucede que además cierra. Evitar las filas, ¿no? Porque después al último momento... Siempre sucede. Al último momento es lo que... Exactamente, ¿no? Es algo que se repite siempre. Todos los periodos, el 15 de abril tenemos filas de los rezagados, que bueno, naturalmente tenemos que atender, pero lo que estamos tratando es bueno, que vayan cuanto antes para evitar las colas. Además es un trámite sencillo, ¿no? Es muy rápido, es muy sencillo, como digo, hay que llevar nada más que esos 2 documentos. Y como digo, aparte de ser una obligación, bueno, es imprescindible para votar. Incluso el que quiera votar en la elección interna del 30 de junio, es conveniente que haga el trámite antes de febrero, más tardar febrero, porque para asegurarse de que ingresara el padrón de la interna. El padrón de la interna se cierra el 1 de abril, o sea, antes del cierre del periodo inscripcional. Y es necesario entonces que aquel que haya concurrido a la inscriptora a inscribirse lo haga con tiempo porque luego hay un trámite, unas semanas de trabajo interno para obtener realmente la credencial. O sea que para asegurarse de estar en el padrón de la elección interna, es conveniente que vayan al mes de febrero, antes del mes de febrero. Bien. Estamos en momentos en donde la digitalización como que ha ocupado varios lugares. ¿Estamos lejos o se podría llegar a plantear un voto digital acá en nuestro país? Se ha planteado incluso en el Parlamento. Sí. Algunos proyectos de ley. Sí, hasta ahora yo no veo que es simplemente una discusión, digamos, una idea, un intercambio de ideas, pero no ha habido ningún proyecto y la Corte naturalmente va a estar a lo que resuelve el Parlamento, ¿no? Esto naturalmente requeriría ajustes, modificaciones a la legislación electoral vigente. Por eso digo, es un tema que tiene que definir el Parlamento. ¿Pero a tu entender sería positivo o no? Lo que yo digo es que me pregunto si es necesario, teniendo en cuenta el padrón electoral que tenemos, y hay que tener en cuenta que
el voto electrónico, bueno, afecta las garantías electorales tales como las conocemos. Sí. Nosotros ya tenemos 100 años, ¿no?, precisamente, de un sistema electoral que nos ofrece garantía a todos, que lo conocemos, que funciona. Entonces, bueno, creo que también es un elemento a tener en cuenta a la hora de introducir cambios que, bueno, que puedan alterar la mecánica, por ejemplo, de actividad de los delegados partidarios, o sectorial, ¿no? Hoy los partidos mandan personas, delegados, que verifican el transcurso de la jornada electoral, que están presentes durante el escrutinio, que ven cuando sale la hoja de votación de los sobres, que se pueden contar. Si votamos a través de una máquina, bueno, eso ya pasaría a ser más un control informático, una auditoría informática, pasaría a ser otro tipo de control por parte de los partidos. Sí, que podría llegar a generar dudas en cuanto a las garantías. Cambia la mecánica, bueno, y bueno, son cosas a tener en cuenta. Y después el otro tema a tener en cuenta son los costos, porque el sistema del voto electrónico conlleva mucha inversión, no solamente en el hardware, en las máquinas, sino sobre todo en el software. Claro. Hay que estar permanentemente actualizando para evitar los hackers, ¿no? Han reducido la mitad la cantidad de trabajadores en estos últimos años por la llegada lo que la Corte Electoral ha hecho en el marco de la ley vigente, porque no ha implicado ningún cambio de la ley, es incorporar tecnología a la mecánica electoral, ya sea a la mecánica inscripcional en el Registro Cívico Nacional, que está informatizado, en todo lo que es el trabajo administrativo de la Corte, tenemos expediente electrónico. Ustedes habrán visto además que a través de la página web de la Corte se pueden hacer muchos trámites, ¿no? Se va a poder, por ejemplo, pagar la multa de las elecciones universitarias de ayer a través de la plataforma de la página web de la Corte Electoral. Hoy por hoy se puede hacer presencialmente en las oficinas, a partir de hoy, pero una vez que culmine el escrutinio definitivo de las elecciones universitarias, que va a comenzar la semana que viene, se subirá a la página web de la Corte un link para poder hacer la justificación y eventualmente el pago de la multa. Todo eso es tecnología, y sobre todo hemos introducido tecnología en el día de la elección, con la tableta, que no solamente sirve de apoyo a la comisión receptora de votos, sino que aparte nos ha permitido la transmisión rápida de los escrutinios primarios y nos ha permitido disponer de los resultados en la misma noche de la elección. ¿Han dialogado entre los ministros de la Corte, las autoridades, lo que fue la discusión en distintos países de la región que estaban muy preocupados por un eventual fraude? En Brasil incluso hubo como una revuelta producto de esa situación, críticas a las diferentes organizaciones electorales de la región. ¿Tuvieron la oportunidad de charlarlo, de decir lo que estaba pasando, de ver la posibilidad de hacer algunos ajustes en nuestro país debido a esa situación, para sobre todo prevenir eventuales discursos en ese sentido? Nosotros hasta el momento no encontramos, no ha habido denuncias, y no ha habido tampoco señalamientos de mejoras que haya que introducir para evitar este tipo de... En materia electoral tratamos de mantenernos ajenos a lo que es el debate en redes, porque entendemos que muchas veces no contribuye, y en realidad el sistema político con el que estamos en permanente contacto tampoco nos ha transmitido desconfianza alguna. O sea que en la medida que los actores políticos y la ciudadanía confíen en la legislación electoral y en la Corte Electoral, creo que es un capital a preservar, tarea de todos los días, y en eso estamos. Bien, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Quedan todos invitados, sobre todo los chiquilines, a que vayan a registrarse. Estamos hablando de cuántas personas. Bueno, nosotros estimamos que para este periodo inscripcional en el entorno de los 240.000 nuevos votantes, de los cuales llevamos inscriptos 200.000, o sea que podrían estar quedando 40.000. Y bueno, son a ellos especialmente a quienes nos dirigimos para que vayan cuanto antes a las oficinas electorales. Y una cosa no menor, que lo dijimos en su momento, pero ante el fallecimiento del presidente de la Corte, el saludo ahora de manera presencial, obviamente, y también ver quiénes van a ser las futuras autoridades. No sé cómo. Fue una situación inesperada, removedora, sobre todo por las circunstancias en que se dio. Estábamos sesionando, la doctora Rosena estaba presidiendo la sesión. Pero ustedes saben que a nosotros, a los ministros, nos eligen con 2 suplentes. La Asamblea General nos elige con 2 suplentes, y el doctor Rosena, tenía un suplente, que es el doctor Wilfredo Penco, que bueno, se desempeñó durante 26 años como ministro de la Corte, y ya la semana pasada asumió la presidencia de la corporación. Así que bueno, seguimos trabajando, lamentando naturalmente el fallecimiento del doctor Rosena, que como creo trascendió, todo el mundo manifestó, fue una garantía de ecuanimidad, y aparte es una muy buena persona. Tal cual.
Gracias por el tiempo, un gusto recibirlo. Un gusto, a la orden.